La ciudad de Barcelona siempre había sido un hervidero de posibilidades y sueños para Juan. Después de conseguir su primer trabajo estable, decidió que era momento de independizarse y dejar atrás la casa de sus padres. La búsqueda de un apartamento asequible fue ardua y frustrante hasta que, por casualidad, encontró un anuncio en una vieja página de clasificados. El precio era ridículamente bajo, casi irreal. Sin dudarlo, Juan llamó al número y concertó una cita para ver el lugar. El edificio estaba ubicado en una callejuela estrecha del barrio gótico. La fachada era antigua, con signos evidentes de abandono y desgaste. Al entrar, fue recibido por un hombre mayor de aspecto descuidado y con una mirada que parecía esconder secretos oscuros. ¿Eres Juan?, preguntó con voz rasposa. Sí, soy yo, respondió Juan, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. El hombre lo guió hasta el tercer piso, subiendo por una escalera estrecha y mal iluminada. El apartamento en sí era pequeño pero acogedor. Tenía una cocina diminuta, un baño con azulejos viejos y una habitación principal que, a pesar de todo, irradiaba un extraño encanto. En una de las paredes de la habitación principal colgaba un enorme espejo antiguo con un marco dorado ornamentado. Este espejo es una antigüedad, ha estado aquí desde siempre, dijo el anciano con una sonrisa enigmática. Espero que no te moleste. A pesar de la incomodidad que le causaba el hombre y el espejo, Juan firmó el contrato. No podía permitirse ser exigente con su presupuesto. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, aunque Juan no podía deshacerse de una sensación de inquietud que lo acosaba cada vez que pasaba frente al espejo. La superficie del espejo parecía absorber la luz de la habitación, creando sombras que no deberían existir. Una madrugada, Juan se despertó abruptamente. Un ruido sordo provenía del espejo. A medida que se acercaba, pudo ver que la superficie reflejaba una versión distorsionada de su habitación. En el reflejo, los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, y la habitación parecía mucho más deteriorada. De repente, una figura oscura apareció en el reflejo, justo detrás de él. Juan se giró bruscamente, pero no había nadie allí. Miró de nuevo al espejo, pero la figura había desaparecido. Atribuyó la visión a su mente cansada y decidió volver a la cama, aunque el sueño tardó en regresar. Una noche, Juan decidió investigar el origen del espejo. Buscó en internet y en la biblioteca local, pero no encontró nada relevante. La única información que consiguió era que el espejo había pertenecido a una antigua familia que vivía en el edificio hacía más de un siglo. Se decía que la familia había desaparecido misteriosamente, dejando todas sus pertenencias atrás. Intrigado y asustado a partes iguales, Juan decidió inspeccionar el espejo más de cerca. Al tocar el marco, sintió una corriente de aire frío que parecía emanar de la superficie misma del espejo. En un arranque de valentía, golpeó ligeramente el cristal. Para su sorpresa, su mano atravesó el espejo como si la superficie fuera agua. Juan retiró su mano rápidamente, sintiendo un pánico creciente. El espejo era un portal a otra dimensión, una dimensión que parecía estar llamándolo. A pesar del miedo, la curiosidad pudo más. Reuniendo toda su valentía, decidió cruzar el umbral. Al atravesar el espejo, Juan se encontró en una versión retorcida de su apartamento. Las paredes estaban cubiertas de moho y las sombras parecían tener vida propia. Un aire viciado llenaba el espacio, y un silencio opresivo lo envolvía. Exploró la versión alterada del edificio, encontrando habitaciones llenas de muebles cubiertos de polvo y ruidos extraños que parecían provenir de todas partes. En el espejo del otro lado, podía ver su mundo original, intacto y tentadoramente cercano. Mientras avanzaba, encontró un diario en una de las habitaciones. Pertenecía a la familia que había desaparecido. Las últimas páginas estaban llenas de relatos aterradores sobre figuras oscuras que emergían del espejo, susurros en la noche y una sensación de ser observado constantemente. De repente, Juan escuchó un susurro detrás de él. Se giró lentamente y vio una figura oscura, similar a la que había visto en su propio espejo.
La figura avanzaba lentamente hacia él, extendiendo una mano huesuda. Juan sintió un terror paralizante. Corrió hacia el espejo y, con todas sus fuerzas, atravesó de vuelta a su propio mundo. Juan despertó en su cama, sudando y temblando. Pensó que todo había sido un sueño, hasta que vio el diario junto a él. La figura oscura también había regresado, y cada noche se acercaba más. Juan no podía escapar de la sensación de ser observado y los susurros en la noche se hicieron más persistentes. Desesperado, intentó deshacerse del espejo, pero este parecía estar fijado a la pared con una fuerza sobrenatural. Consultó con un sacerdote y hasta un experto en lo paranormal, pero nadie podía ofrecerle una solución clara. Una noche, la figura emergió completamente del espejo. Juan se armó de valor y, utilizando el conocimiento del diario, trató de sellar el portal. Recitó un antiguo encantamiento que había encontrado en las páginas finales del diario. La figura oscura se abalanzó sobre él, pero en el último momento, el espejo se estremeció y se rompió en 1000 pedazos, atrapando a la figura en el proceso. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y vigilancia. Juan decidió mudarse, dejando atrás el apartamento y el terror que había contenido. Sin embargo, nunca olvidó el reflejo del otro lado y la figura que había intentado atraparlo. A veces, en noches particularmente silenciosas, Juan miraba los espejos con desconfianza, preguntándose si alguna vez estaría realmente a salvo de las sombras que habitan al otro lado. Con el tiempo, se dio cuenta de que había sobrevivido a algo más que una simple casa encantada. Había enfrentado sus propios miedos y, de alguna manera, había salido victorioso. Pero el precio de su independencia fue aprender que no todo es lo que parece, y que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre.